a todos, que el Señor les bendiga. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo sus hogares. Declaro que ustedes son un pueblo próspero, bendecido, son diezmadores, ofrendadores y sembradores para la gloria del Señor. Tenga la bondad de ponerse de pie, vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 33, verso 18, por favor. Génesis 33, 18. Cuando lo tenga, me lo hace saber. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias por habernos permitido tener comunión contigo esta mañana. Bendice a tu pueblo. Gracias por aquellos, Señor, que no vinieron. Bendíceles donde quiera que estén conforme tu gracia y tu voluntad. Y a los que estamos aquí, háblanos, corrígenos e instrúyenos con tu palabra. Muchas gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, por todo lo que se ha hecho hasta ahorita. Y en este momento abrimos nuestro corazón porque eres tú quien nos va a hablar, nos vas a exhortar y nos vas a enseñar. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Muchas veces nosotros creemos que vivir el Evangelio que nosotros hemos escogido va a rendir buenos frutos. Y no hay mayor error que creer que podemos tomar decisiones conforme a nuestros deseos. Porque desde el momento en que nosotros nos convertimos al Señor y declaramos que Él era Señor de nuestras vidas, empieza un proceso de restauración del señorío de Cristo. Ya no podemos movernos por nosotros mismos, ya no podemos hacer nada sin que el Señor sea tomado en cuenta. Pero el problema nuestro, como siempre lo he dicho en otras reuniones, es que nosotros tenemos mentalidad griega, mentalidad latina, y hemos sido enseñados desde nuestros principios, desde nuestras casas, que muchas veces nadie tiene autoridad sobre nosotros, más que quizá los padres o una madre, y que de ahí nadie tiene por qué decirnos lo que debemos hacer. Y ahí es en donde radica el problema para aquellos que hemos tomado a Jesús como Señor de nuestras vidas. Porque lógicamente en el reino de los cielos las cosas no se manejan como nosotros creemos o como nosotros las manejamos aquí en la tierra. Por eso es muy necesario conocer los principios bíblicos. El hombre, por naturaleza, tiene rebeldía en su corazón, ya sea rebeldía violenta o rebeldía pasiva. La rebeldía es parte inherente del ser humano al haber heredado el pecado original, el pecado de Adán y Eva. A partir de ese momento se incrustó en el corazón del hombre la idea de que nadie tiene nada que decirnos con respecto a nuestra vida personal o íntima. Y lo calificamos con muchas expresiones, algunas pesadas, otras académicas, otras muy inteligentes, pero de alguna manera hacemos saber que nadie tiene por qué decirnos lo que queremos hacer. Sin embargo, en el reino de Dios las cosas
no se manejan así. Y ese es el problema de la iglesia, no solamente contemporánea, sino desde siempre. Porque Dios da instrucciones claras con respecto a nuestra manera de vivir. Por eso, como estamos estudiando los jueves con las epístolas de Pablo, todas las cartas de Pablo son correctivas. Tienen la doctrina que el Espíritu Santo inspira para enseñarnos a vivir dentro del reino de Dios. Pero vuelvo a repetir, el problema es que nosotros hemos crecido creyendo que nosotros tenemos un reino. Y es cierto, porque está el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Esa es la lucha constante que hay en las huestes, en las regiones celestes. Y en medio estamos nosotros. Especialmente si nosotros alimentamos la idea de que yo soy libre para hacer lo que quiera, estoy faltándole el respeto, no solamente a aquel que yo dije que era mi Señor, sino estoy poniendo en peligro mi vida y por ende la de mi familia. ¿Por qué es que la Biblia corrige a una persona y muchas veces es alcanzada la familia por la corrección? Porque Dios no nos ve como individuos, no nos ve aislados. El Señor nos ve como un conglomerado, nos ve como un grupo, exactamente como pasó con Israel. El Señor no vio solamente a Israel, vio a las 12 tribus. Y muchas veces nosotros desconectamos a nuestra familia de nuestras decisiones. Por eso el día de hoy y siempre, lamentablemente, la familia siempre vive en crisis. Porque no hemos sido obedientes, que al convertirnos al Señor, lógicamente lo hemos tomado como Señor. Pero esa palabra es la que hace cierto estorbo en nuestras vidas. Por eso no es extraño que muchos de nosotros dejemos de obedecer la palabra de Dios. Porque ponemos un montón de pretextos, ponemos excusas, anteponemos pensamientos a lo que el Señor quiere de nosotros. Es ahí en donde el ministerio que Dios nos ha dado nos permite ver cómo la familia cristiana va de crisis en crisis. Y no es cuestión del gobierno, no es cuestión de la sociedad, no es cuestión del mundo, es cuestión personal. Por eso es interesante la parábola de las 10 monedas que la mujer tenía y que perdió una. Ella bien pudo haberse quedado con las 9 que tenía, pero sabía perfectamente el problema de perder una área. Eso lleva a perder otras más. Hay un principio científico que nadie puede explicar y se llama la ventana rota. Cuando usted ve un edificio abandonado, lo primero que empiezan a romperse son las ventanas. Empieza una, luego sigue otra, luego sigue otra. Y no es que los maleantes o los jóvenes las rompan con piedras, eso es lo que no se sabe explicar, este fenómeno. Pero los edificios que quedan abandonados empiezan a romperse los vidrios, empieza a acumularse la basura. Eso pasa con la vida del cristiano. Una área descuidada empieza a romper las demás como efecto dominó y se arrastra a la familia. Y es cuando la bendición de Dios empieza a reclamar su posición, la posición que nosotros le dimos desde el principio. Por eso es que la Biblia, ya en Apocalipsis, pregunta, ¿dónde está tu primer amor? ¿Qué pasó con el primer amor? Te aconsejo que regreses a tu primer amor, porque en el primer amor dejamos muchas cosas, no permitíamos ciertas cosas, ciertos libertinajes.
Pero a medida que transcurre el tiempo, ese primer amor se va perdiendo. Y solo va quedando la rutina, va quedando el compromiso social para que no digan, para que no me llamen. O sencillamente empezamos a vivir un evangelio mediocre de acuerdo a nuestros deseos y no de acuerdo al deseo de Dios. Eso le pasó a Jacob. Jacob ha vivido 21 años en la casa de Labán y sufrió tremendas cosas, engaños, mentiras, despojos. Labán, lógicamente, fue un cobrador que llegó a su vida para enseñarle a través de la palabra de Dios, a enseñarle lo que sucede en la ley de la siembra y la cosecha. Así que estos 21 años en la vida de Jacob fueron trágicos desde el punto de vista de honestidad. Trabajó 7 años por una esposa, lo engañaron, trabajó otros 7 años y luego un par de años trabajando para hacer su propio peculio, su fortuna, a través de las ovejas. En esos años, Jacob hizo algo que no debió haber hecho. Antes de llegar a la casa de Labán, Jacob tuvo un encuentro personal con Dios allá en Betel. Cuando venía huyendo de su hermano Esaú, no venía con nada más que con la ropa que traía puesta y un bordón. Y dice la Biblia que le agarró la noche en la frontera entre Canaán y Betel. Y esa noche el Señor le mostró a Jacob su propósito, todo lo que tenía para él. Yo te voy a bendecir, te voy a prosperar y estaré contigo siempre. Y Jacob hace lo que nosotros hicimos hace no sé cuántos años, pero yo sí me recuerdo de lo mío, que hace 42 años yo declaré que el Señor Jesús iba a ser mi Señor, no solamente mi Salvador, pero también mi Señor. Y a partir de ese momento empezó un periplo tratando de apartarme de los caminos y de olvidar el voto que yo hice con él. Jacob hizo un voto esa noche. Si tú me das alimento, si me das vestido, y si vas conmigo y me bendices, tú serás mi Dios. Tú serás mi Dios. Y el Señor escuchó ese voto. Ahora Jacob se fue de Betel. Esa noche durmió con lo único que tenía a mano, una piedra. Vio la escalera. Allí tenemos Génesis 28:20. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, entonces, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Ese voto Jacob lo hizo estando en angustia, estando en una situación difícil. Y es lo que nosotros hacemos cuando se nos termina el trabajo, hacemos votos, hacemos promesas. Cuando la enfermedad llega a nuestra casa, cuando la tragedia se cierne sobre cualquiera de nosotros, cuando las cosas se ponen difíciles, somos fáciles para hacer un voto al Señor. Un embarazo que está en peligro de aborto, pero si tú salvas a mi bebé, Señor, como Ana, yo te lo voy a consagrar todos los días que viva. Y lo primero que fallamos es en eso. Cada uno de nosotros hicimos un voto en algún momento. Le dijimos al Señor que Él iba a ser nuestro Señor, nuestro Dios. Sin embargo, a Jacob, los afanes de la vida que iba a llevar con Labán hizo que se olvidara de su voto. Y entonces llega un momento en que el Señor, viendo que Jacob, como habíamos dicho o estudiamos en otro mensaje, Jacob está más preocupado por aumentar sus rebaños que por honrar a Dios. Sin embargo, Dios, cumpliendo esa promesa de que estaría con él y estaría con él donde quiera que estuviera, Jacob hace sus cosas para aumentar su rebaño
Llega el momento en que Labán y Jacob no pueden vivir juntos. Empieza un problema de pleitos por las ovejas, por los prados, por la comida. Empieza un problema en donde tienen que separarse. Y el Señor le dice en el capítulo 31, verso 13, que es donde tiene la llave para lo que vamos a ver esta mañana, le dice el Señor: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar. Lo primero que Dios le dice a Jacob es: han pasado 20 años y no te has acordado de mí. Porque ahora tus sueños son solamente ver cómo haces dinero, cómo prosperas, cómo alcanzas tus metas y tus sueños. Ya no sueñas conmigo, ya no me buscas, ya no oras, ya no lees mi palabra, y si lo haces por rutina. Has dejado mi casa, ya no te congregas como antes, que corrías, llegabas temprano, esperando a ver a qué hora empezaba el culto. Eso ya pasó a la historia con tu vida. Ya dejaste de consagrarme tus diezmos, ya dejaste de cumplir los votos que hiciste conmigo. Sin embargo, no te ha faltado el vestido, no te ha faltado el alimento, ni te he faltado yo. Así que hagamos un pesaje de la balanza, en dónde estás tú y en dónde estoy yo. Y en este momento el Señor le dice a Jacob: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. ¿Te recuerdas que me hiciste un voto? Que me dijiste que ibas a ser fiel, que me dijiste que me ibas a seguir, que me cantabas con alegría, que tenías un ministerio puesto a mis pies, que usabas el don que yo te di para glorificar mi nombre. ¿Te recuerdas? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde y en qué vueltas del camino te olvidaste de que yo te levanté para servirme? ¿En dónde perdiste el deseo de honrarme con tu servicio? ¿En dónde dejaste que las cosas del mundo, la cólera, el enojo, el fastidio o la frustración, te hicieron olvidarte de mí? Es cierto, sigues hablando conmigo, porque siempre Jacob en toda la situación siempre mencionaba a Dios. Pero mencionar a Dios, mencionar el nombre de Dios, no es todo en la vida del cristiano. Lo importante es la acción, la fe puesta en acción. Así que Jacob, ¿sabes qué? Esta tierra ya no te está haciendo bien, te está dañando. Y le dice: levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Le está diciendo: regresa a tus principios, regresa a tu primer amor. Porque no hay nada más peligroso para un cristiano que perder el primer amor. Eso sucede en cualquier nivel, en el matrimonio, en los hijos, la familia y especialmente con el Señor. Podemos decir: no, Señor, lo que pasa es que yo me quedo en mi casa adorándote en privado. Pues sí, pero la palabra nos ordena: no dejes de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Porque hay que valorar la congregación. La congregación es el cuerpo que Dios puso para que estemos unidos, no solamente en espíritu, pero también en forma personal. La sola presencia de usted en una congregación hace que mucha gente se inspire para seguir adelante. La sola presencia que usted pueda tener en una congregación hace que los débiles tomen fuerzas y lo vean y digan: bueno, si él nunca falta, ¿por qué voy a faltar yo? ¿Por qué, si nosotros no valoramos esto, estamos dejando, por así decirlo, un vacío en la vida de los demás? Así que ahora el Señor está diciendo: vete de aquí, vete de tu comodidad. En este lugar no has hecho ninguna oración, no has hecho ningún altar, no me has clamado, solamente has pensado en tu forma, en tu vida personal. Así que Jacob toma sus bártulos, toma sus esposas, sus cosas y se va. Y después de un encuentro con Labán, usted conoce la historia, el Señor manda a un hombre, un ser en el arroyo de Jaboc,
y hay un pleito entre Jacob y esta persona. Así que al día siguiente el Señor toma a Jacob y sigue adelante. Pero ¿qué pasó con Jacob? Veamos el capítulo 33, verso 18. Y dice lo que leímos al principio. Y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem. Cuando la Biblia habla de que llegó sin novedad, no está diciendo que llegó incólume, sin ningún problema. Aparte de eso, llegó sin novedad quiere decir que Jacob tomó su propio rumbo. ¿Qué está haciendo Jacob en Siquem? Sabemos perfectamente que Siquem, dice, está en la tierra de Canaán. O sea, el Señor quiere reiniciar con Jacob una relación que Jacob interrumpió por haberse alejado de su presencia. Ya no lo buscó, ya no oró, ya no se consagró al Señor, sino se dedicó más bien a buscar sus propios deseos. Y ahora dice la Biblia que llegó sin novedad. Esta palabra sin novedad, traducida al lenguaje bíblico, significa como que sin nada. Llegó tranquilo, llegó creyendo que era lo que el Señor quería para él. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ya vimos en 2 capítulos anteriores la tragedia que se desató a causa de la desobediencia de Jacob. Hermanos, yo creo que llegó el momento para esta congregación de que tengamos cuidado, porque si usted está agarrando su propio camino, si usted está agarrando su propio rumbo creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, usted no solamente se está poniendo en peligro usted, sino también a su familia. Sin darse cuenta, Jacob, al hacer esto, que llegó tranquilamente a Siquem, no se dio cuenta de lo que él mismo estaba provocando cuando llegó a esa ciudad. Entonces resulta que ahí ya lo vimos en un estudio anterior, Dina sale a conocer a las hijas de la tierra y la vio Siquem, la violó y ya aprendimos el misterio que hay en ese estudio. Lo primero que va a pasar cuando un padre de familia se aleja no solamente de la presencia, sino de la congregación, empieza a poner en peligro a su familia. Jacob no ha hecho ningún altar hasta ahorita. Sí menciona al Señor, sí dice que Él es su Dios, sí dice que Él es su siervo, pero no lo ha demostrado con altares. Y sabemos perfectamente que los altares, bíblicamente hablando, significan comunión, significan intimidad. Entonces Jacob, sin darse cuenta, hizo que a su familia le sucedieran cosas que no debieron haber pasado. Para empezar, Dina fue llevada por Siquem a convivir con él sin haberse casado. Eso ya lo hablamos en un estudio. En la primera parte hablamos que los hijos de Jacob, tomando venganza, Simeón y Leví, se vengaron de los de Siquem, matando a todos los varones. Y hay una frase muy interesante que Jacob dice: me habéis hecho odioso ante esa gente. Vea cómo a Jacob le interesaba más la opinión de la gente que tenían de él que su intimidad con Dios. Así que ahora Simeón y Leví han provocado una mortandad en esa ciudad. Todo por culpa de un padre que no supo obedecer el voto que había hecho y al haber tomado la dirección de su propia vida. Esto nos lleva a algo que no queremos aceptar: sujeción, obediencia, humildad, sencillez de corazón. La iglesia en su generalidad aborrece estas instrucciones, las rechaza. Hay un antagonismo entre la obediencia a lo que dice Dios y a lo que nosotros queremos hacer. Son antípodas, no se pueden mezclar. O somos desobedientes en todo, o somos obedientes en todo. Con ciertas dificultades,
o ciertas falencias que tenemos, pero en el tiempo, en el transcurrir del tiempo, vamos siendo corregidos y enseñados a sujetarnos a la autoridad de la palabra. Claro, hay un pensamiento muy humano que dice es que Dios y yo sabemos cómo estamos. Sí, pero necesitamos también dar el ejemplo viviente a una congregación. Por eso es que la desobediencia es un cáncer que va matando poco a poco al cristiano. No lo saca de la iglesia. Satanás es bien conocedor del corazón del hombre. No lo saca de la presencia de Dios. No lo saca de mencionar el nombre de Dios, pero sí lo saca de la voluntad de Dios. ¿Qué está haciendo Jacob en Siquem? ¿Por qué agarró para Siquem en lugar de obedecer a Dios, de ir a Betel, de buscar su primer amor? Aquí es en donde la iglesia, que tiene que rendir cuentas, que es lo que se llama mayordomía, no quiere entender. Somos duros de corazón. No queremos rendirle cuentas a nadie, porque lógicamente tenemos nuestros propios paradigmas. Y entonces la pregunta que brota es, ¿y entonces para qué se convirtió al Señor? ¿Para qué vino a la iglesia? No a esta, sino a la iglesia como cuerpo de Cristo. Si usted no estaba seguro, si usted no estaba convencido de rendir su corazón a la obediencia de la palabra, no de un hombre ni de una mujer, sino a la palabra, hacer lo que la palabra dice, mejor no lo hubiera hecho. Porque ahora tiene un doble problema. O regresa al lugar donde nació, donde hizo su voto, o regresa al primer amor, o no sé qué es lo que va a suceder con su vida. Eso me aplica a mí también. Lógicamente nosotros tenemos que discernir. ¿Lo dice el pastor, lo dice la pastora o lo dice la palabra? Si lo dice la palabra, tenemos que hacerlo. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Esa pregunta es bastante profunda. Usted le llama Señor, lo cantamos como Señor, le decimos en nuestras oraciones, invocamos el nombre del Señor. Pero Jesús pregunta esta mañana, ¿por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que digo? Porque tomarlo como Señor implica obediencia pura. Por eso es que la ley de la esclavitud que está en la palabra en Levítico exige un conocimiento verdadero. Por ejemplo, voy a hablar de un estatus al estilo militar. Si nosotros tomamos la decisión de meternos al ejército, que nos den una formación militar, un lenguaje castrense, el poder que significa todo eso, antes de todo eso, mi teniente Bernal, ¿cuál es el principio que une a un ejército? El principio básico, la obediencia. La obediencia. Todos los que han entrado al ejército o los que hemos pertenecido al ejército, la primera condición sine qua non que tiene cualquier ejército del mundo es obediencia ciega a sus oficiales. De ahí parte todo lo demás. De ahí parte la disciplina, de ahí parte el entrenamiento, de ahí parten los ascensos. Aquel soldadito que entró, que no sabía nada, ni cómo marchar, ni cómo caminar, ni nada, a través de la instrucción que va recibiendo de sus oficiales, de la enseñanza que tienen de decir, de utilizar el lenguaje apropiado, entonces poco a poco va alcanzando niveles de crecimiento. Le tengo una noticia, el reino de los cielos es militar también. Porque resulta que nuestro capitán es Cristo. Y el capitán es el que va delante de la tropa. El capitán es el que dirige, no arrea, sino que es el que va delante. Y todos están sujetos a ese capitán. Pero el capitán también delega en los soldados, en las brigadas, en los sargentos, diferentes grados de autoridad. Y los soldados están obligados a obedecer, incluso al cabito más feo, más chaparrito, más ignorante, pero es su cabo.
Por eso es que en el lenguaje militar se utiliza el pronombre mi. El pronombre mi, ¿cierto? Mi teniente, mi sargento, mi cabo, mi mayor, mi coronel. Ahora usted viene a la iglesia y entra exactamente a un ejército, al ejército de Dios. Por eso usted en algún momento ha declarado que Jesús es mi Señor. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cuál es la falta más castigada con dureza en el ejército? ¿Cuál es? La desobediencia. Incluso se ganan muchas veces la expulsión. Un miembro desobediente inmediatamente o es llevado a un arresto con castigos o a una expulsión del ejército. La pregunta es ¿por qué? Porque ese soldado desobediente va a contaminar a los demás y hay que quitarlo. En el reino de Dios sucede lo mismo. A los desobedientes, dice Pablo, no entrarán al reino de Dios. Y Jesús pregunta nuevamente, si me llamas Señor, ¿por qué no haces lo que digo? El problema es que la iglesia ha sufrido con el devenir del tiempo un problema de volverse democrática, que cada quien escoge lo que quiere obedecer. Y la iglesia, mis queridos, como el ejército, no es democrática, es teocrática. Aquí quien manda es nuestro Señor y Él es celoso de su gloria. Ahora hay otro beneficio del ejército, que ahí tenemos de todo. Tenemos botas, tenemos ropa, tenemos un pabellón donde dormir, tenemos comida, pero también así hay demandas. El cristiano es exactamente igual. Como Jacob, él tuvo vestido, calzado, tuvo comida, tuvo donde dormir, tuvo todo lo que necesitó, mínimamente hablando, pero ¿cuál era lo que tenía que devolver? Obediencia. Y ahí fue donde falló. Y ahí sigue fallando la iglesia. Y duele saber que hay familias que van al desastre financiero, moral, muchas veces al desastre de la unidad. Porque ese germen está metido en el corazón del hombre. Y es donde nosotros tenemos que luchar. Entonces, lógicamente, ahora Jacob llega sin novedad a la ciudad de Siquem y desató una tragedia. Sus hijos, Simeón y Leví, rompieron totalmente el concepto de honestidad y mataron a todos los varones, se burlaron y utilizaron un principio bíblico, la circuncisión. Los obligaron a hacerlo engañándolos de que después de circuncidarse iban a ser parte de la misma familia, pero lo aprovecharon como un subterfugio para provocar mortandad. Ahora viene el Señor en el capítulo 35 y después de ver, capítulo 35, verso 1, tenemos la confirmación de lo que el Señor le dijo. Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita ahí, en Betel. Y haz ahí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y en lugar de hacer eso, ya sabemos ahora, agarró para Siquem. Después de haber pasado la vergüenza del episodio de su hija, después de haber sufrido la vergüenza de la venganza de sus hijos y hacerse odioso a los de Siquem, Jacob obedece, pero después pudo haberse evitado ese dolor, pudo haberse evitado el estigma que significaba que su hija fuera violada, pudo haberse evitado que Siquem se la llevara a vivir a su casa sin haberse casado con ella, como vimos en el capítulo 2. Pudo haberse evitado que sus hijos hicieran esa mortandad, esa masacre que hicieron en Siquem. Sin embargo, Dios en su paciencia, en su amor infinito y en el compromiso del pacto que Él hizo con usted y conmigo, le vuelve a decir que deje esa tierra. Primero le dice que deje la tierra de Labán. Ahora le dice que deje la tierra de Siquem.
Génesis 35, 2 y 4. Entonces Jacob, después del dolor de haber hecho todo ese mal, dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y ahí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. 4. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Regresemos al 2, por favor. 35:2. ¿Qué pasó? La Biblia nunca nos da tiempos. Es un permiso que nos deja para que nosotros, los que estudiamos su palabra, la escudriñamos, le preguntemos a la misma palabra: ¿en qué momento los hijos de Jacob y las personas que estaban con él empezaron a adorar a los dioses de Siquem? Usted nunca se va a dar cuenta cuando sus hijos empiezan a adorar dioses extraños, porque usted los llevó ahí. Porque usted, en lugar de obedecer a Dios, en lugar de obedecer el voto que tuvo que haber hecho desde el principio, con el tiempo se cansó, se aburrió, se oxidó la fe y ahora está poniendo en peligro a la propia familia. ¿En qué momento los hijos de Jacob empezaron a adorar a dioses extranjeros? Cuando yo estudié esto y le pregunté al Señor: ¿qué significa purificaos y mudaos los vestidos? Recordemos que para los israelitas de este tiempo, su ropa era distintiva de su linaje. Ellos se distinguían por su forma de vestir. Por eso tenemos el ejemplo de José, que se vestía de diferente manera que sus hermanos, y por eso lo odiaron, porque tenía un ropaje o una ropa especial hecha para él, era diferente a sus hermanos. Entonces ahora resulta que estos llegan a Siquem y se empiezan a vestir como ellos. Empiezan no solamente a perder su identidad a través de la ropa, y eso está pasando en la iglesia. Hombres, mujeres, jóvenes y niños, al salir de la iglesia, se van a la calle o se van al mundo, no a pecar, sino a imitar las costumbres de la gente. Esa es la lucha constante que hay entre la iglesia de Cristo y el pensamiento humano. ¿Y qué mal le hago yo? No, a mí no me hacen ningún mal. A las pastoras no le hacen ningún mal. A sus hijos o a sus nietos. Mire, abuelita, le quiero preguntar: usted que en algún momento por comodidad se pone pantalón, ¿cómo le va a explicar a su nieta? Porque a su hija no le va a explicar nada, porque su hija ya la imita. Pero ¿cómo explicarle a su nieta que hay que usar pantalón en el mundo y ropa de mujer aquí en la iglesia? ¿Cómo se lo va a explicar? Abuelita, porque recuerda que los niños son preguntones y hacen preguntas feas. Nadie dijo amén. Por eso yo siempre me pregunto, las mujeres que se están haciendo tatuajes, dentro de 20 años, cuando la nieta le pregunte: abuelita, ¿y esa mancha que tienes ahí qué es? ¿Qué va a responder? ¿Cómo va a responder? Va a decir como decían las mamás de 1950: cállate, no te estás haciendo preguntas. Muy bien, a mi mamá no me quiso responder, pero le pregunto a otra doña. Ahora, ¿usted cómo le va a responder? ¿Cómo le va a explicar que la vida es bipolar? Que hay una ropa para la iglesia y otra ropa para afuera. ¿Cómo lo va a explicar? ¿Cómo le explico yo a alguien que me vea, por ejemplo, con tatuajes y me diga: pastor, ¿y usted lee la Biblia? Sí. Y ahí dice que no hay que tatuarse. Sí. Dígame, ¿y usted por qué se tatuó?
¿Cómo se lo voy a explicar? Porque lógicamente no estamos ante una sociedad, quizá sea bueno explicarle los diferentes estatus de la sociedad. En 1950 teníamos la sociedad del silencio o la cultura del silencio, en donde el hombre era el que mandaba en la casa, gritaba, pateaba y toda la cosa, y la ley del silencio decía, la mamá decía que no le digas nada, mija, cállate. Llegaba bolo, llegaba abusivo, y esa generación del silencio, ¿qué obligaba? Cállate, no le digas nada a tu papá. Y que mire cómo viene, mamá, mire, viene gritando, viene cómo la insulta. Cállate, mija, cállate, no le digas nada. Era la generación del silencio. Luego viene la generación de la respuesta inmediata. O sea, los baby boom. A ellos ya no se les podía callar la boca. A esa generación pertenezco yo. Ya habían preguntas y exigían respuestas. El problema de hoy es que tenemos la generación X, que no creen en nada de lo que nosotros les decimos, sino en lo que ven. Por eso es que la iglesia ha tenido que contemporizarse para quedar bien con esa generación. Ahora, ¿cómo va a explicar usted que hay dos clases de conductas? Una conducta en la iglesia y una conducta en el mundo. ¿Cómo lo va a explicar? ¿Cómo hacérselo entender a un niño que no se va a conformar con respuestas evangélicas? Entonces Jacob no se dio cuenta en qué momento sus hijos empezaron a adorar a los dioses de Siquem. Empezaron a absorberlos y peor que nada, empezaron a comprar sus diosesitos. Empezaron a comprar esos recuerditos del mundo de Siquem y dice, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros. Ya tenían dioses extranjeros dentro de ellos. Hoy, ¿cuál sería un dios extranjero? El famoso celular. Mire, quítele a su hijo los zapatos, no hay problema, va a andar descalzo. Quítele la ropa fina, no hay problema, se pone una playera vieja. Quítele el celular y usted se gana un insulto. Quítele el celular y usted se gana un insulto. Y no va a poder. Entonces, ¿cómo explicarle, después de escuchar lo que dice la palabra, cómo explicarle a su hijo que le dé el celular? No va a poder, porque son los dioses extranjeros. Y luego dice, y purificaos, y mudaos los vestidos. Purificarse, ya sabemos muy bien, que tenían que hacer un baño ritual. Tenían que ir al río, tenían que ir a un lugar para bañarse, para limpiarse, porque esa era la forma de antes. Y ahora múdense los vestidos. Esa ropa no es agradable para nuestro Dios. ¿Por qué? Verso 3. ¿Por qué no es agradable? Porque vamos a ir a Betel. Ahora dése cuenta, aquí tenemos el conflicto que tenemos hoy en la iglesia. Fuera de Betel pueden vestirse como quieran. En Betel se cambia la ropa. ¿Ya lo vio? Ahí está. En Siquem se pueden vestir como quieran, pero en Betel no, hay que cambiarse la ropa. Y luego dice, y ahí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Verso 4. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Eso no solamente son aretes. La arqueología nos ayuda mucho para entender esas cosas. Entonces la arqueología nos está enseñando que esos pendientes eran dioses de oro que ellos se ponían en las orejas. Eran amuletos. Entonces dice, y Jacob los escondió debajo de la encina. Jacob no sale de Siquem con nada de lo que pertenecía a Siquem. Ahí, en Siquem, enterró todo lo que tenían sus hijos, toda la ropa que tenían, que no pertenecía a su linaje, y entonces se van limpios. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros?
¿Cómo le va a explicar a sus nietos que a la iglesia se viene solo los domingos? Porque usted ya dejó de venir entre semana. ¿Cómo explicarle a la iglesia, a sus hijos o a sus nietos, que la iglesia tiene normas que obedecer? ¿Cómo explicarle a sus nietos que pertenecer al reino de Dios es un cambio total de conducta? ¿Cómo explicarle a sus nietos que van a empezar a venir a la iglesia dentro de 20 a 25 años que aquí es el lugar donde se aprende a vivir allá afuera? Porque entonces va a venir la pregunta del nieto. O sea, mami, o sea, abuelita, que el pastor te ha enseñado eso. O sea, abuelita, que ahí te enseñan esto. Ese va a ser el problema. Porque esta juventud que no ha nacido y que viene en camino, es una juventud, hermanos, exactamente como la que pasó en el desierto. Los hijos que nacieron en el desierto todavía heredaron la obediencia de los padres, que se fueron muriendo poco a poco. Y a la tercera generación que entraron a la tierra prometida, dice la Biblia, ya no invocaron el nombre del Señor y se olvidaron de Dios y de todo lo que había hecho, porque alguien dejó de enseñar lo que Dios había enseñado en el desierto. Al decir que ya no invocaron el nombre de Jehová, significa ya no lo mencionaron en sus pláticas, ya no sabían quién era el que proveía para la casa, porque alguien perdió ese hilo. Y fue cuando empezaron a poner jueces, y nace Sansón, nace Jefté y todos los demás. Pero donde yo me quiero enfocar, iglesia, es qué piensa hacer usted cuando le vengan esas preguntas. Cuando Benjamín empieza a preguntar, abuelita, ¿y esto es así en la palabra o porque se le ocurre al pastor? Cuando uno de sus nietos le pregunte, ¿y en qué parte de la Biblia está eso? Ya le conté que uno de los, el hijito de Boris, ¿cómo se llama? David, leyó uno de mis libros y me dice, pastor, usted se equivocó una cita. Y le dije, sí. Y le dije, ¿en cuál? Agarró el libro, me lo señaló y me obligó a ir a la Biblia. Y es cierto, me equivoqué, pero ya está impreso. Ahora si ese muchacho hace eso conmigo, que soy el pastor, ¿se imagina qué hará con el papá? ¿Se imagina qué hará con la mamá? ¿O qué va a hacer más adelante con los maestros? Usted no está a salvo de eso, mi querida iglesia. Usted también va a tener que rendir cuentas, y no al Señor, a sus herederos. A sus herederos. Por eso es que es importante que usted esta mañana tome una decisión. ¿Va a seguir viviendo su evangelio? ¿Va a seguir viviendo su estilo de vida? ¿Vamos a seguir viviendo de acuerdo a nuestros pensamientos, que a mí nadie tiene nada que decirme, cuando la palabra es la que tiene el control? ¿Va a seguir pensando que usted es dueño de su vida? Porque hay otro problema. La ley de la esclavitud nos dice algo muy diferente. Ayúdenme en la cabina, Pablito, cuando el Señor dice que un esclavo que llegó solo tiene que irse. Ayúdenme, por favor. Mientras lo busca Pablo, lo estuve hablando con los pastores esta semana y hay algo muy interesante. Creo que lo hablé hace años, pero creo que también llegó el momento de poder refrescar. Vamos a ver. Ya lo tienes, Pablito. Cuando el Señor dice, la ley de la esclavitud se llama. ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Dónde? Ok. Éxodo 21, vamos a ver. Vamos a ir ahorita ahí. Éxodo 21, verso 1. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Son ordenanzas, no son consejos, no son opiniones, no son sugerencias, sino ordenanzas. Verso 2. Si compras un siervo hebreo
te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Aquí está hablando de los esclavos hebreos y por extensión a nosotros. Jesús nos compró. ¿Estamos de acuerdo? Pagó precio de sangre. Y usted dijo, Señor, gracias por haber pagado por mi vida. Ahora mi vida te pertenece. Eso es lo que tiene aquí. Vamos a verlo rapidito. Verso 3. Si entró solo, saldrá solo. ¿Cómo entró usted al reino de Dios? ¿Solo? ¿Entró solo usted? ¿O entró con familia? No me responda todavía. Si entró solo, se va a ir solo. O sea que aquí tenemos, no que se vaya al mundo, sino sencillamente que se vaya de la casa de su amo. Porque en ese momento la esclavitud, solamente 2 clases sociales. El siervo, que es el esclavo, y el amo, que es el que corre con todas sus cuentas. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Aquí viene un misterio. Si usted desea irse de la casa del amo, se va a ir exactamente como entró. Si vino solo, se va solo, su esposa se queda. Ya tenemos un problema. Verso 4. Si su amo le da mujer, o sea, si el Señor le dio una esposa y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán ¿de quién? De su amo. Si usted vino a la iglesia soltero y el Señor tuvo misericordia y le dio una esposa para que se casara, la esposa y sus hijos son del Señor, no son suyos. Amén. Estamos viendo, ¿verdad? Ok. La mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Verso 5. Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi patrón. Señor. Amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, yo no me voy de este lugar. ¿Qué piensa hacer? Algunos de ustedes ya se fueron. ¿Y quiénes se fueron con usted? Su esposa y sus hijos y su nuera y sus yernos, ya se fueron. La pregunta, ¿quién se los llevó? Usted. Usted. Por eso nuevamente vuelvo a repetir lo mismo. Los que se van sentando más para atrás y para atrás y para atrás son los de la puerta. Algún día le voy a enseñar esa frase que significa. Son los de la puerta. Bueno, sigamos. Verso 6. Como dice, amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no me voy a ir. Verso 6, hay un voto. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá cada domingo. Para siempre. ¿Quién escogió quedarse en la casa para siempre? El siervo. El amo no lo obligó. Y aquí viene lo maravilloso. Dios no lo obliga a usted. Dios no lo obliga. Él lo deja a su libertad. Si usted quiere venir cada 15, cada mes, cada fiesta, tiene libertad de hacerlo. Por eso es que nosotros como pastores no tenemos ningún derecho de fiscalizarle su vida. Es el Espíritu Santo quien lo hace, porque ya está aquí. Ahora la pregunta, ¿de quién está hablando estos versos? ¿De un potentado? ¿De quién? De un esclavo. ¿Y Pablo cómo se llama en sus cartas? Pablo, esclavo de Cristo. Ahí está claro. O sea que nosotros antes éramos esclavos de Satanás. Ahora supuestamente somos esclavos de Cristo. ¿Pero es cierto eso? No. Usted no es esclavo de Cristo. Y aquí viene lo feo. O sigue, o volvió a ser esclavo de Satanás, o es esclavo de usted mismo. Pero no hay 3 términos. No hay 3 términos. O sea, Cristo nos compró, pero no para ser libertinos. Cristo pagó el precio por nosotros para que ahora nos sirvamos a Él.
Cristo pagó el precio en la cruz para que nosotros ahora seamos sus siervos. Entonces, o somos siervos del Señor o somos siervos de alguien más. Por eso dice claramente el verso 5. Pero si el siervo insiste en quedarse diciendo, amo a mi Señor por mi esposa y por mis hijos, yo no me voy de aquí, Señor. Ahora la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque resulta que el amo tenía la obligación legal y jurídica de que su esclavo tuviera comida, vestido, casa, familia, sueldo, todo para él. Primero, quiero que vayas a trabajar a mi campo. Muy bien, ¿dónde está el machete? Aquí está. Quiero que vayas a sembrar mi semilla. Muy bien, ¿dónde está la semilla? Aquí está. Trasladado para hoy. Quiero que vayas a trabajar a mi campo. ¿Dónde está el machete? Ahí está. Quiero que siembres en mi campo. Muy bien, ¿dónde está la semilla? Aquí está. Pero yo sí me quiero ir. Ah, muy bien. Cayendo con la esposa que es mía. Cayendo con los hijos que es mía. Cayendo con la casa que yo te la di. Cayendo con la semilla que yo te la he dado. Entonces que no se quería ir, ¿por qué no se quería ir? No quería perder todo lo que su amo le dio. Diga conmigo, ahora me explico. Usted decidió irse del amo, aquí están las consecuencias. Ve que no es necedad del pastor Berché de, mire, venga a la iglesia, congréguese. No es necedad, es la palabra. Porque esta es una ley. ¿Lo tiene tu versión? No lo tiene, ¿verdad? Bueno, son los subtítulos que tiene la palabra. Vamos a ver este último. Verso 6. Eso ya. Verso 7. Y si alguno vende a su hija por sierva. Ahora estamos hablando de algún papá que le dice a su hija, quiero que sirvas al Señor. Ella no saldrá libre como salen los siervos. Por eso es que ustedes tienen mucha razón. Y quizá les doy un pequeño aplauso. Mi hija, no sirvas en la iglesia. No sirvas. No quiero que estés ahí con privilegios ni nada, porque cuando termina el culto nos vamos rapidito, así que no te metas. Usted le está impidiendo que su hija sirva al Señor. Porque hay un problema. Cuando una hija realmente ama al Señor, ¿qué pasa? Difícilmente se va. Difícilmente se va. Hasta que tiene un esposo que no quiere ser siervo, entonces se la lleva. Pero viene un dolor terrible. Porque la hija va a ser madre. ¿Y dónde van a quedar esos hijos? Van al mundo. Se van al mundo, papá. Por eso, como pastor, a veces me entristece ver padres que no permiten que sus hijas les sirvan a Dios. Y si no les sirven a Dios, ¿a qué amo le van a servir? ¿Un esposo? ¿Un trabajo? ¿Un placer? Todo lo que tenga señorío sobre ella. Verso 8. Si ella no agrada a su amo que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. O sea que la hija con sus hijos se van a quedar. Pero aquí viene algo hermoso. Verso 9. Y si la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas. Quiere decir que el amo tiene la potestad de dársela a su hijo, de dársela a Jesús. Al final de cuentas, la mujer tiene un privilegio mucho más grande que el hombre.
Porque cuando el hombre decide ya no ser siervo del amo, se va, no hay problema, ándate, pero te vas solo. Te vas solo. El carro cayendo porque yo te lo di. El aumento de sueldo, yo te lo di. Todo lo que tienes, yo te lo di. Eso lo tenemos confirmado, mis queridos, en la parábola del mayordomo. Arregla las cosas porque ya no vas a tener trabajo conmigo. ¿Y qué hizo? Cavar no puedo. Pues claro, si cuando era mayordomo era cuelludo. ¿Sí o no? Trabajar con mis manos tampoco, porque era intelectual. Ya sé lo que voy a hacer. Y empezó a repartir todo. ¿Y qué dijo el amo? Este es chispudo, ¿eh? Ahí está. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. Ahora, ¿qué tenía él? Tenía dinero, tenía comida, tenía casa, tenía vestido, tenía familia. Y ahora le dijeron, te vas a tener que ir. Y él pensó, si me voy, ¿qué pierdo? Todo lo que tengo con él. Y entonces dijo, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. 4, ya sé lo que haré. Y empieza la parábola. Ahorita hablando del reino de Dios. Entonces, mis queridos, usted no engaña al Señor. Usted no lo engaña. ¿Qué tal, hermano? Bien, hermano, en victoria, mentira, en derrota. Porque si no está sirviendo a Dios, si no está obedeciendo a Dios, usted ya perdió algo de lo que Dios le dio. Así de sencillo. Y no es amenaza. Lea la palabra. El problema de muchos de nosotros, que creemos que nos podemos burlar de Dios. Y que dándole una migajita, Él nos va a seguir dando todo. No, queridos. Por eso, lógicamente, una persona que fue siervo de Dios, que le servía, que era amoroso, como amante de Dios, pero llegó un momento en que dijo, no, la verdad, ya no quiero servir al Señor. El Señor le dijo, no hay problema, ahí voy a llamar a otros. Recuerde que la parábola de los talentos, ahí está, ¿verdad? Primero fue a llamar a ¿cuántos? Primero fue a llamar a las 3 de la tarde, luego a las 5 y por último a las 6, creo. Y todos tenían trabajo en la viña del Señor. Pero usted dejó el trabajo en la viña del Señor. Ahora no estoy hablando de que venga y, ay, hermana Claudia, deme un uniforme porque quiero. No se trata de eso. Se trata de corazón. Que usted tenía un talento que tenía puesto a los ojos de Dios. Porque el Señor le dio el talento para que usted lo sirviera. Aún los talentos son de Dios. Y si yo no los uso para Él, ¿para quién los estoy usando? Pues nada, pastor, yo ya no hago nada. Muy bien, entonces usted enterró el talento. Y si lo enterró, ¿qué pasó? Siervo infiel, ¿por qué no lo multiplicaste? Todo porque agarró para Siquem. Porque se fue a donde Dios le dijo que no fuera. Dios le dijo, Betel es Betel. Que usted haya agarrado para otro lado, problema con Dios. Por eso quizá está trillada la frase, pero si el Señor lo puso aquí, aquí tiene que florecer. Aquí tiene que dar los frutos. Conste, no estoy exigiendo que usted se quede aquí. De hecho, usted ya se fue de aquí, porque ya no participa de nuestras reuniones, sino que viene cada vez que usted quiere. ¿Se recuerda que le dije lo de la puerta? En la sinagoga, y con esto termino, Pablo tenía 4 tipos de oyentes. Llegaba a la sinagoga y al frente estaban todos los fariseos que lo examinaban. Atrás estaban los judíos
los judíos conversos, que eran judíos. En la tercera fila estaban los que creían en el Señor, en Adonai o en Jehová, pero que no se circuncidaban, no entregaban su corazón. Y los de la puerta se llaman los judíos, que eran los prosélitos, te lo leen en la palabra, que no querían nada con el Dios de Israel, pero no tenían nada que hacer, entonces iban a la sinagoga. Ellos eran los de la puerta, que no querían compromiso con Dios. ¿A cuál pertenece usted? Usted se califica. Por eso yo tengo bien claro que los que están más cerca de la puerta son los que ya no quieren compromiso con el Señor. Por eso cuando usted lee el Nuevo Testamento va a encontrar un romano que era prosélito de Israel. El romano en secreto adoraba al Señor, pero en público adoraba a los dioses romanos. ¿A cuál pertenece usted? Califíquese. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo. Dejo tu palabra, Señor, en cada corazón para que tú convenzas de justicia, de juicio y de pecado. Ayúdanos a discernir con la madurez de tu espíritu qué clase de vida estamos llevando. ¿En qué nos hemos convertido, Señor? ¿Qué hemos hecho con los votos que hicimos hace años? ¿Qué hicimos con el primer amor? ¿En dónde, Señor, dejamos de cumplir tu palabra, de obedecer tus mandamientos? ¿En qué momento, Señor, arrastramos a nuestra familia a vivir una vida de mediocridad cristiana, engañándonos, haciéndonos creer que cumpliendo, Señor, un poquito de tu palabra la cumplimos toda, cuando tú dices perfectamente que el que no es contigo es contra ti? Por favor, ayúdanos. Perdona nuestras faltas, perdona nuestro propio criterio y vuélvenos al primer amor. Porque tu venida ya está cerca, Señor. Las señales ya están puestas y no queremos quedarnos para el juicio final. Por favor, convéncenos. Háblanos tú, Señor, y ayúdanos a recuperar los dones que un día nos diste, a recuperar y a multiplicar los talentos que una vez nos diste, y sobre todo ayúdanos a cumplir los votos que hicimos en algún momento de nuestra conversión. Ayúdanos a evitar en todo lo posible esa doble moral que tenemos de vestirnos como los de Siquem y luego, Señor, vestirnos diferentes en Betel. Ayúdanos a ser realmente sinceros, no solamente con los demás, pero contigo, porque es un hecho que a ti no te podemos engañar. Gracias por tu palabra, Señor. Convence tú a tu pueblo. Convénceme a mí mismo, porque yo también soy oveja de tu prado y necesito ser enseñado por ti. Te bendecimos y te agradecemos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y